Hola mentes, muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio correspondiente a un estudio que realizamos dentro de nuestro grupo de WhatsApp Masonería Trascendental. Si quieres ingresar y profundizar más sobre los temas que abordamos en esta lista de reproducción, ingresa en la liga de abajo que te dirigirá directamente hacia dicho grupo. Sin más que agregar, vamos a darle continuidad a nuestro estudio de la obra Los Grandes Iniciados, que como sabrás no la estamos leyendo por completo, solo te estoy dando algunos pormenores que te serán de utilidad. No sin antes recordarte que antes de profundizar en los misterios que ahí se encierra, analiza la importancia de lo que implica las escuelas del ojo y las escuelas del alma en conjunto con el saber científico, producto de la filosofía, como influencia a lo largo de los pueblos que ha tenido la humanidad. Puesto que, como nos enseña Eduardo Schur, necesitamos en primera instancia comprender que estos dos productos de la filosofía tienen que reconciliarse dentro de la práctica operativa, no de los científicos, no de los filósofos contemporáneos, sino más bien ese mensaje que Eduardo Schur nos manda va dirigido a aquellas personas que gustan de conocer los misterios, pero conozcámoslos con método. Me dirigiré directamente al apartado de Rama, el primer gran iniciado que Eduardo Schur nos propone como estudio. Y en particular, en la versión que ya conoces de esta obra, en la edición, vamos a irnos a la página 37, justo cuando aborda y dice: el principio social y político se manifiesta el día que un cierto número de hombres semisalvajes, ante el ataque del enemigo, se reúnen instintivamente y eligen al más fuerte y más inteligente de entre ellos para defenderles y mandarles. Aquel día nació la sociedad. Recuerda que el análisis que estamos haciendo de esta obra es muy puntual. Analizar incluso palabra por palabra, y hay palabras que en la ciencia etimológica debe analizarse gemátricamente hablando, es decir, lo que simboliza cada letra en su valor simbólico, gráfico y en su valor numérico, como en el caso de la Biblia en su lenguaje original, propiamente el Antiguo Testamento. Propiamente y de forma más específica la Torá. Y Eduardo Schur nos demuestra a lo largo de toda esta obra que infinidad de textos como el Corán, como el Corpus Hermético, como el Torá, como los Vedas, como el Sutra de Diamante o infinidad de obras sobre esa línea, tienen un valor filosófico que contribuye a que el individuo se depure y rectifique. Así que despreciar esos libros tan solo porque permanecen bajo la línea de un esquema que no conoces, como el cristianismo, como el catolicismo, como el judaísmo, como los Vedas, y que los califiques de fantasiosos, de obsoletos, de retrógradas, ese es muy tu problema. Pero si te acercaras a lo que el conocimiento de este libro nos propone, te darás cuenta que cada uno de esos libros aborda de distinta forma un mismo fondo, la manera con la cual conocerse bajo diversos métodos de estudio. Retomemos. En el primer párrafo de esta página, Eduardo Schur nos da una propuesta o acierta, y eso es algo que tú debes determinar, que la sociedad empezó a nacer cuando el grupo de individuos que habitaban determinada zona geográfica decidieron unirse para llevar a cabo un objetivo en común, que en este caso nos indica la defensa de los intereses propios. Así nace la civilización, indica. Esto es importante, es muy importante, porque si no existe esa famosa filosofía empresarial de misión, visión, valores, etc., objetivo general, específico, que cada logia debería tenerlo. En algún momento te voy a platicar sobre nuestra filosofía como organización iniciática de sangre masónica. Y si tú eres dirigente de una organización de este tipo, verás la importancia de operar la organización iniciática a la que pertenezcas, que diriges, como si esta fuese una empresa. No tergiverses mis palabras, como si.
Es decir, mínimo que sepas a dónde vas a dirigir a los miembros que componen tu organización. Que tú sepas qué vas a ofrecer y que tengas noción precisa de lo que vas a ofrecer. Y esto en gran medida lo aprendí de este libro, porque las personas que aquí empieza a describir o a narrar su historia, nos enseña eso, que un dirigente, que un instructor, si no tiene estructura propia en cuanto a la enseñanza que quiere transmitir, la verdad mejor que ni se dedica a esto, que decida otro rumbo, porque tarde o temprano va a llevar a la perdición a esas personas que confían en ella. Continuemos entonces. El jefe es un rey en germen. Sus compañeros, nobles futuros, los viejos deliberantes, pero incapaces de andar por la fatiga, forman ya una especie de senado o asamblea de ancianos. A lo largo de este estudio, a lo largo del estudio de las organizaciones del ojo, de los pueblos, te vas a encontrar con que existen estas asambleas y que se le da una connotación grande a las personas de mayor edad, consejos de ancianos, que en diferentes organizaciones las podemos hallar. Pero estas organizaciones de ancianos en su momento fueron más útiles que hoy día. Desafortunada o afortunadamente para muchos, llegar a la tercera edad no es sinónimo de sabiduría, no es sinónimo de que sepas cuál es el objetivo de la vida, no es sinónimo de que sepas morir. Y es que la masonería, como cualquier otra organización iniciática, te debe enseñar a vivir para el correcto morir. De tal manera que no nada más no nos dé miedo morir, sino que aceptemos las circunstancias según sea nuestro momento. El Consejo de Ancianos funcionaba originalmente como esa estructura de autoridad que determinaba qué era moral, qué era ético, qué debía de enseñarse, dónde debía de desarrollarse determinado pueblo, hacia dónde debía dirigirse, y tenía un representante. Esto gradualmente fue cambiando conforme el paso del tiempo. Obviamente había un dirigente principal, pero es muy importante que estudies esta organización en cuanto a la dirigencia de una comunidad, porque las organizaciones iniciáticas funcionan bajo esos mismos principios. Tu hogar funciona bajo ese mismo principio. Recuerda que este estudio debes aterrizarlo a la práctica contemporánea y que no nada más se quede al final como, no, pues ya lo leí, está muy bonito, ahora sé más que ayer y boom, lo dejo en la librería de los recuerdos para que se eche ahí polvo. No es el objetivo de este contenido. Pero, ¿cómo nace la religión? Dice. Se ha dicho que era el temor del hombre primitivo ante la naturaleza. Yo recuerdo cuando estudié filosofía en la preparatoria que nos daban, vi varios autores que afirmaban esto, que el temor ante la naturaleza y la explicación de esos hechos naturales, enormes, que el ser humano empezaba a experimentar, una de las maneras en las cuales se buscaba explicar era precisamente la forma en la cual la religión había surgido, dotándole de una fuerza inteligente a cada estructura natural. Había un dios del rayo, un dios del trueno, un dios de la lluvia, y curiosamente estos dioses en origen tenían simbolismos antropomorfos, tenían ojitos, tenían boquita, etc. Después fue cambiando este tipo de enseñanza hasta el punto de que los dioses no forzosamente tuvieran una manera antropomorfa de ser representados. Hay un libro que se llama Orfeo o Historia de las Religiones de Renan, no me acuerdo el autor, te lo voy a colocar por acá. Consigue ese libro, es una joya verdadera al respecto para empezar a entender cómo nacen las organizaciones del ojo y la utilidad que tienen en la sociedad, y que no te vuelvas un crítico arbitrario de estas organizaciones tan solo porque según han dicho que han matado. Nuevamente arrojo la pregunta, indícame qué religión ha matado, qué religión ha subyugado. Te darás cuenta que en esencia ninguna, pero bueno, hay quien así lo dice. Dejémoslo y continuemos con nuestro trabajo. Pero el temor nada de común tiene con el respeto y el amor. Aquel no liga el hecho a la idea, lo visible a lo invisible. Fenomenal estas palabras. El hombre a Dios. El temor no vincula de forma trascendente como lo exige el proceso del religare.
Interesante, es por eso que la religión o las instrucciones del ojo no tuvieron como origen infundir temor. Mientras que el hombre solo tembló ante la naturaleza, no fue aún hombre. Lo fue solo el día que asió el lazo que lo relacionaba al pasado y al porvenir, a algo de superior y bienhechor, y donde él adoró esa forma incógnita, o esa misteriosa incógnita. Pero, ¿cómo adoró él por primera vez? Ve qué interesante esto. Nos indica que una idea muy diversa en forma, pero algo similar a lo que nos dice esta famosa frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? Hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Schur nos propone y nos indica que el hombre nunca será hombre si teme de acercarse a sí mismo. El hombre solo es hombre cuando relaciona su pasado y el porvenir, cuando se relaciona él con algo superior. Y ojo, vamos a ver si hemos puesto atención en esta serie de sesiones que hemos tenido. ¿Qué palabra sustituirías o cómo nombrarías a eso superior para buscar instruir a una persona que sea atea o agnóstica? Si tú le dices, no vas a ser hombre, según la filosofía de Schur, hasta que te vincules con Dios, de entrada te va a decir que estás bien tonto. Pero como el objetivo de Sangre Masónica no es transformarte en maestro masón, porque no queremos limitarte, jamás te haríamos eso, lo que queremos es que reconozcas la maestría en ti. Y sabemos ya muy bien que un maestro puede instruir tanto a un hombre, tanto a una mujer, tanto a un letrado como a un ignorante, tanto a un ángel o un demonio. El maestro masón solo podrá instruir a masones, el maestro budista solo a budistas, el maestro metafísico solo a interesados en la rama metafísica, pero el maestro no tiene limitantes en cuanto al lenguaje. Entonces comienza a practicar. ¿Qué palabra emplearías en vez de decir, el hombre solo será hombre cuando se vincule a algo superior? ¿Qué palabra emplearías para dirigirte a ese público objetivo que niega la existencia de Dios? Interesante esto, y te digo que este libro es formidable. Vamos apenas en el primer párrafo. Dice, Febre de Olivet lanza una hipótesis eminentemente genial y sugestiva. Ojo, es hipótesis. Por eso es importante aprender a leer, la comprensión lectora, a poner atención a las palabras. Fíjate que como la gente tiene un sesgo enorme y de ahí valida que efectivamente no exista Dios porque la ciencia lo ha comprobado. Y es que Darwin escribió, parece ser que el hombre proviene del mono. Darwin nunca afirmó. Lean su obra. Parece ser hipótesis sobre el modo de establecer el culto a los antepasados en la raza blanca. Por eso abrí y escogí para tratar este tema a Rama, porque desde el primer capítulo, fíjate cómo se llama el título, dice las razas humanas y los orígenes de la religión. Propiamente es las razas humanas y los orígenes de las escuelas del ojo, pero bueno. Entonces, el análisis de las razas amarilla, roja, negra a nuestra contemporánea blanca es fundamental para entender de dónde venimos, esta tan famosa pregunta que en ocasiones no se sabe responder con la maestría necesaria. Pero indica, en un clan belicoso, dos guerreros rivales se querellan, furiosos, van a matarse, ya han llegado a las manos. En ese momento, una mujer con el cabello en desorden se interpone entre los dos y los separa. Es la hermana del uno y la mujer del otro. Sus ojos arrojan llamas, su voz tiene el acento del mando. La mujer
Ella dice en frases entrecortadas, incisivas, que ha visto en la selva al antepasado de la raza. Y esto es algo que vas a encontrar en la mitología de cualquier raza o subraza de los pueblos. Que existe un antepasado primigenio que fundó, tal como en su momento lo fueron Rómulo y Remo. Por cierto, la historia de cómo se fundó Roma es una chulada. Luego la analizamos en otro contenido. Ella dice: el guerrero victorioso de tiempos remotos, este antepasado de la raza, el Herol que se ha aparecido, él no quiere que dos guerreros hermanos luchen, sino que se unan contra el enemigo en común. Es la sombra del gran abuelo. El Herol me lo ha dicho, clama la mujer exaltada. Entonces, según Febre de Olivet, en su teoría, dos personas que representaban a dos clanes de una misma raza se iban a matar. Llega una mujer y, como experta, visionaria, clarividente, entre comillas, hay que comprobar todo esto, recuerda, les dice: ¡alto! No se maten, no luchen entre sí. Tenemos un antepasado en común todos nosotros. Y por gracia de ese antepasado tenemos que dar frente y continuidad a nuestro clan. Fíjate qué tan profundo tienes que llegar a analizar estos párrafos. Muchos conflictos familiares. O sea, ¿ve qué hermoso es esto? A tal punto de que un contenido que aparentemente no tiene nada que ver con lo que te voy a decir ahorita, puede contribuir a resolver conflictos familiares. Muchos problemas familiares pueden ser resueltos en cuanto se concienticen las partes involucradas en un conflicto que hay algo en común que los une: el amor olvidado o alejado de la personalidad. El abuelo que vino del extranjero por una vida próspera y que se fue de su pueblo original. El matrimonio que se unificó y tuvo a esta enorme familia. Si tan solo la gente aprendiese a cesar la personalidad, que en ocasiones empapada de antivalores como el orgullo, como la tolerancia, como vibraciones bajas, tal cual, muy marcadas, como el resentimiento, la mentira o velar para sí mismo, se empiecen a cesar. Si recordasen qué es lo que los mantiene unidos, qué es lo que los ha hecho clan o familia en este caso. Y dice: lo he visto, esta mujer, lo he visto a ese antepasado y me ha mandado este mensaje que hoy les comunico. Lo que ella dice, lo cree. Convencida, persuade. Emocionados, admirados y como abrumados por una fuerza invisible, los adversarios reconciliados se dan la mano y miran a esa mujer inspirada como una especie de divinidad. Muchas historias existen donde hay conflictos familiares, de clanes, y por gracias del diálogo contundente de un tercero, se resuelven estos conflictos. En este caso, hay una cuestión simbólica, mítica, de que una mujer clarividente. Pero si existiese un hombre que supiese la ecuanimidad, que la viviese, puede parar conflictos. Ve qué emocionante. Y así Eduardo Schur pone de manifiesto en determinado punto cómo la mujer, la hembra, dirigía pueblos con tal maestría que era única en cuanto a la especie humana. Eduardo Schur, en este primer análisis de Rama, nos indica cómo la mujer, y este es un tema que me llega en lo particular, cómo la mujer de este tiempo llegaba a ser hacedora de reyes y reinos. En el pasado de la raza blanca, en un pasado muy antiguo, y hay registros de ello en ese famoso matriarcado, había o existían mujeres
de cargos políticos y sociales enormes. Los hombres se peleaban no por su belleza, que la tenían, por supuesto, sino por el poder, por el estatus que les implicaba ser maridos de alguien así. Pero la mujer gradualmente se fue abusando de esto por diferentes motivos que el libro aclara y se corrompió. Y Rama llega para restituirla. Y entonces da la indicación de que la mujer debe aislarse un poco del poder directo, social y político. Y con estas primeras líneas con las que abrí el primer párrafo, cuando indica el principio social y político, nos hace referencia a Eduardo Schur que si quieres llegar a conocerte, implica hacer un servicio social y por ende político. Así entonces, el libro en muchas formas comprueba que aquella persona interesada en los misterios debe, por expresión natural, ejercer en esas áreas. Hoy la masonería, muchos de forma arbitraria, por ignorancia y por sesgos cognitivos, indica que la política y la religión debe estar fuera de nuestros templos, porque cada quien agarra sus muñecas, empiezan a arañar y ya se pelean como niños. De hecho, no como niños, porque yo he visto niños que se pelean y al tiempo ya están jugando otra vez. Pero el ser humano inmaduro, perteneciente a una organización iniciática, pero que es operada como una escuela vulgar, pues tiene esta creencia. Y lo peor aún es que lo valida y lo va transmitiendo a diferentes generaciones. Este tema en particular hace muchos años, casi una década o más de una década, cuando lo leí la primera vez, me recordó a una mujer, esas mujeres hacedoras de reyes y reinos. Mejor vamos a cambiar de tema. Cambiemos ahora de personaje, vayamos uno más adelante, al capítulo de Krishna, propiamente la página 111, donde existe algo que de igual forma puede contribuir a resolverte conflictos contemporáneos. El Bhagavad Gita, que es la fuente primaria de este capítulo, es un libro, un extracto que se encuentra dentro del Mahabharata. Léelo, en verdad consíguelo y lo que valga vale la pena. Es caro, pero es costoso no tenerlo. Y en él aparece un pasaje similar a la narración que aquí nos indica y dice: ¿Cómo te ha sorprendido? Dijo Krishna. Ese azote del miedo indigno del sabio, fuente de infamia que nos arroja del cielo. No seas afeminado, en pie. Pero Arjuna, descorazonado, se sentó en silencio y dijo: no combatiré. En cuanto leas este capítulo, o si lo sabes, Arjuna era el principal discípulo de Krishna y se tenía que enfrentar ante el pueblo vecino, un pueblo que se encontraba lleno de familiares y amigos, y Arjuna le invadió el miedo y se rehusaba a pelear contra ellos. Y le expresó esa inquietud de no querer luchar para no matar a los demás, porque él era el guerrero más formidable de su tiempo. Y Krishna entonces le dice estas palabras tan crudas y una explicación que te va a contribuir a cesar y a cerrar círculos innecesarios ya para tu desarrollo. Oh Arjuna, te he llamado el rey del sueño para que tu espíritu esté siempre en vela. Pero tu espíritu se ha dormido y tu cuerpo ha venido a tu alma. Lloras sobre lo que no debieras llorar y tus palabras están desprovistas de sabiduría. Recordemos que Arjuna era el principal discípulo de Krishna y prácticamente Arjuna ya estaba graduado de todo cuanto Krishna le podía enseñar en cuanto a lo que Arjuna pudiera absorber en esa encarnación. Y entonces Krishna le recuerda que sus palabras de negarse a matar son arbitrarias. ¡Ay, es que no hay que matar a ningún ser humano, a ningún animalito!
Veamos. Los hombres instruidos no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Algo que el Maestro Jesús nos repitió siglos después. Tú y yo y esos conductores de hombres siempre hemos existido y jamás dejaremos de ser en el futuro. Aquí no nos habla del hombre como tal, sino de lo que vela la palabra hombre en su sentido más oculto, que es ser. El alma es inmortal. De igual modo que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez en este cuerpo, así también la sufrirá en otros. Un hombre de discernimiento no se turba con ello. Hijo de barata, soporta la pena y el placer con ecuanimidad. Aquí, y esto es complejo, la gente en ocasiones vincula más la pérdida de la ecuanimidad con la adversidad, ¿sí? Con la pena, dice aquí. Pero también podemos perder la ecuanimidad en plena felicidad. Piénsalo, déjalo en la caja de comentarios cómo será esto posible. ¿En qué momento tú, que has experimentado una felicidad desbordante, has perdido el equilibrio y cometido actos incorrectos a causa de esa felicidad desbordante? Aquellos a quienes esas cosas no alcanzan ya, merecemos la inmortalidad, el ecuánime. Los que ven la esencia real, ven la verdad eterna que domina al alma y al cuerpo, o que vincula más bien en vez de dominar. Sábelo pues, lo que impregna todas las cosas está por encima de la destrucción, el espíritu. Nadie puede destruir lo inagotable. Todos esos cuerpos no durarán, tú lo sabes. Todos esos cuerpos, los cuerpos del enemigo que va a matar, o que va a destruir, o que va a desvincular del alma en cuanto corte con su espada o las flechas de Arjuna algún órgano vital. Pero los videntes saben también que el alma encarnada es eterna, indestructible e infinita. Por tal razón, ve al combate descendiente de Bharata. Los que creen que el alma mata o muere, se engañan igualmente. Ni mata ni puede ser muerta. Ella no ha nacido y no muere, y no puede perder el ser que siempre ha tenido. Al modo como una persona se quita vestidos viejos para tomar otros nuevos, así el alma encarnada rechaza su cuerpo para tomar otros. Ni la espada la corta, ni el fuego la quema, ni el agua la moja, ni el aire la seca. Es impermeable e incombustible. Duradera, firme, eterna. Ella lo atraviesa todo. Tú no deberías pues inquietarte del nacimiento ni de la muerte, oh Arjuna, porque para el que nace la muerte es cierta. Es un principio de Heidegger, o más bien que Heidegger tomó después. La muerte es cierta, el hombre es un ser para la muerte, y negarnos a ella, ¿qué crees? No te hace hombre. Y para el que muere lo es el renacimiento. De frente a tu deber sin pestañear, porque para un kshatriya nada hay mejor que un combate justo. Kshatriya es la casta guerrera. Y aquí Krishna le está instruyendo a Arjuna, le está recordando: oye, tú perteneces a la casta guerrera, y como guerrero no puedes faltar a tu deber de matar. Así como el empresario no puede faltar al deber de generar riqueza. Todo bajo el principio de justicia. No se trata de matar porque se pueda, o de hacer las cosas porque se pueda, sino porque se debe. Aquel que anhela conocerse hace las cosas porque debe. Pero si no quieres combatir en este justo combate, justo porque se están enfrentando, no hay ventaja sobre el otro. Cada quien ha medido sus fuerzas y decide combatir. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Caerás en el pecado si Arjuna se sigue renegando de su deber, caerá en pecado, nos dice Krishna, abandonando tu deber y tu fama. Todos los seres hablarán de tu infamia eterna, y la infamia es peor que la muerte para el que ha sido elevado
a los hombres. A estas palabras del maestro, Arjuna quedó sobrecogido de vergüenza y sintió hervir su sangre real con su valor. Entonces se lanzó sobre su carro y dio la señal de combate. Krishna dijo adiós a su discípulo y dejó el campo de batalla porque estaba seguro de la victoria de los hijos del sol. Te decía hace un momento que esto pudiera ser, si haces el trabajo correspondiente, a erradicar sufrimientos que tengas actualmente. En primera, no quites tu deber. Aprende a cerrar ciclos con contundencia. Aprende a confiar en aquellos que nunca te han dado la espalda. Aprende a confiar con esa fe que implica certeza y certidumbre, como Krishna demostró, porque Krishna se fue. Arjuna se arrojó y Krishna se retiró porque sabía que iba a ganar. No había duda en que Arjuna iba a ganar y no necesitaba su ayuda. Asimismo necesitas forjar una familia. Que no tengas que estar cuidando a tu pareja por cuestiones que sabes que va a ser algo indigno o no. Y esto es muy complejo de ejercer. Y en ocasiones el cometer diferentes errores te hace más consciente de ello, aunque implique perder a la familia que en su momento hayas forjado. Lo mismo para relaciones de socios. Lo mismo para relaciones de amistad. Si no existe confianza en las capacidades del otro, en que va con su voluntad férrea a cumplir con el deber cometido, posiblemente no tenga caso depositar la fe en alguien o indigno o que todavía no esté preparado para tal empresa. Cuando el miedo te llegue a embargar al respecto de determinada situación, de determinada circunstancia, determina si te encuentras en esa situación a causa de tu personalidad, a causa de si es o esperas que se haga lo que tú quieres y no lo que merezcas y necesites para tu desarrollo. Evita necear circunstancias o con personas que no van a sumar a tu vida. Aprende a cerrar los vínculos con ellos, la comunicación más allá de los vínculos que pudieran existir todavía. Aprende a liberarte de esas ataduras mundanas, porque ciertamente lo que nos enseña el estudio de lo iniciático espiritual, y aquí encontrarás más de 10 ejemplos al respecto, sobre la importancia de aprender a confiar en ti y en la gente que tienes a un lado que te acompañe en este camino llamado no vida, sino existencia. Hasta luego, mente. Si quieres saber mucho más al respecto de estos contenidos, ingresa a nuestro Patreon. Muchísimas gracias, dicho sea de paso, a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros mecenas, sin los cuales este proyecto no tendría un crecimiento como lo ha estado teniendo en estos últimos meses. Selecciona un nivel de nuestro Patreon y accede a un conocimiento que, como ya has visto, no nada más cuestiona lo establecido, sino pule y muestra lo que es. Ley y enseñanza.